Regresamos con más de La Otra Campana y en esta ocasión, como en las demás ocasiones, tenemos la participación de nuestro abogado, líder comunitario, siervo de Jesucristo, sociólogo, politólogo, tanto bailarín, Santo Donald Dios. Trump dominicano. Adelante, poémico. Bueno, muy buenas tardes. Como siempre reiteramos nuestro saludo a aquellas personas que nos siguen a través de La Otra Campana, a través de extra86.net. Aquí estamos hoy, vamos a abordar un tema muy importante basado en lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Excelente tema, poémico. Así mismo es. Entendemos que el calentamiento global no es más que un aumento gradual de la temperatura medio global de la atmósfera terrestre. Cuando hablamos de este tema, no podemos dejar de mencionar que para que haya calentamiento global debe de existir el efecto invernadero. Sí. Entonces el efecto invernadero no es más que cuando los rayos del sol atraviesan la atmósfera terrestre, estos rayos chocan con la superficie de la Tierra, inmediatamente dejan de ser rayos y se convierten en energía calórica o calor. Estos suben a la atmósfera, pero allí entonces hay unos enemigos que son los gases de efecto invernadero, que forman una gruesa capa que impiden que ese calor que entró al planeta Tierra a través de lo que es de lo que son los rayos solares, entonces salga hacia el espacio. Entonces, ¿qué hacen esos gases? Descienden nuevamente sobre la superficie de la Tierra y los océanos. Entonces se produce un recalentamiento del planeta Tierra. Entonces, esto es muy importante aclararlo, porque para que uno pueda decir que existe el cambio climático, debe de tomar en cuenta ese factor. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Está el vapor de agua, que de forma natural está ahí. Está el gas metano, que produce un gran daño a la capa de ozono. Pero también está el dióxido de carbono, ¿verdad? CO2 y otros gases producidos por los combustibles fósiles que provocan un gran daño al planeta. Así como los aires acondicionados y los diferentes sprays, Perfecto. aerosoles. Esos aerosoles le producen un daño, pero también esos tipos de fertilizantes que utilizamos en la agricultura también producen un gran daño al planeta y a que haya un recalentamiento. Ahora, ¿quién fue que descubrió que en el planeta existía que estaba ya existiendo el calentamiento global y había un efecto de lo que es el cambio climático? Eso fue en el año 1896. Estamos hablando de un científico para esa época llamado Eventy Arrhenius. Él fue que planteó esa hipótesis. Sin embargo, muchos científicos de la época e investigadores la tildaban de atrevida. Bueno, por eso quedó en un punto muerto hasta el año 1988, donde un grupo de científicos entendía que esa teoría había que retomarla. Es donde llega el panel gubernamental creado por las Naciones Unidas, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, crea ese panel y posteriormente, en el año 1992, se crea la Convención Marco con mira a lo que era el cambio climático. Entonces, a partir de esos descubrimientos, 100 años después tuvo que esperar el planeta para que se viera que había un calentamiento global. Ahora, yo lo que digo es que el asunto del calentamiento dentro del planeta es necesario, pero a corto plazo, porque eso preserva la vida. O sea, el planeta tiene un calentamiento global, pero de manera necesaria para que la vida pueda permanecer. A través de las erupciones volcánicas, de forma natural, ¿verdad? Los volcanes eructan ceniza, pero también eructan vapor de agua. Pero también con la aparición del fuego, también con la quema de madera y todo ese tipo de cosas, el planeta se calentaba y aún se calienta de forma natural. Pero eso es necesario. Ahora, ¿cuándo es un asunto que puede causar un daño al planeta? Cuando se produce un calentamiento a largo plazo, que empezamos con la emisión de dióxido de carbono, la deforestación, y un sinnúmero de acciones que surgen realmente con la actividad humana y cuando también llega lo que es la revolución industrial. A partir de ese momento entonces cambió todo en el planeta. Es tan así que muchos países o muchos representantes de los estados del mundo se han tenido que reunir mediante cumbre, ¿verdad? Han elaborado protocolos universales como el de Kioto y conocemos que la cumbre de París marcó un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y el cambio climático, debido a que en esa cumbre se aportaron muchas ideas y los países asumieron compromisos
¿verdad?, sumamente importante para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aun cuando Estados Unidos ha sido uno de los más grandes emisores en asuntos de dióxido de carbono, que han aportado toneladas y toneladas y millones de toneladas al calentamiento global. China también. Pero Estados Unidos se ha querido escudar y excusar como para no colaborar como debe en ese sentido. Bueno, pero tomando esa parte que usted dice, últimamente Donald Trump reconoció que realmente el cambio climático era una realidad. ¿Cuándo lo reconoció? Cuando él logró ir a Puerto Rico y vio lo devastador que fue el huracán que pasó, creo que fue María, que devastó Puerto Rico, y ahí fue que él reconoció que el cambio climático es una realidad. Pero decíamos que la República Dominicana participó, porque nosotros somos compromisarios de aportar sobre lo que es la reducción de esas emisiones de gases tóxicos o de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué ha hecho la República Dominicana para paliar eso? Bueno, después que participó en la cumbre, ha tratado de producir energía limpia en algunas partes, otras no. Pero se ha hecho algún esfuerzo a través del Plan de Estrategia Nacional de Desarrollo. También tiene ahí unos capítulos donde el eje principal realmente es ese, reducir la emisión de dióxido de carbono. La Agenda 2030 también, ¿verdad? Sí. De los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también habla sobre eso. Y últimamente, el discurso pronunciado en su intervención por el presidente Luis Abinader hizo un énfasis, sobre todo en esa parte. En todo el discurso, usted puede ver en el recorrido del discurso, hizo énfasis en el cambio climático y la necesidad de tener mayor seguridad, porque somos país vulnerable de la región. Así es. Y entonces la persona todavía no se ha acostumbrado o no se ha adaptado al cambio climático, porque tenemos que tomar medidas para eso, saber que es una realidad, que el planeta está caliente y que el clima ha cambiado. Incluso ya a partir del gobierno del expresidente doctor Leonel Fernández se formó una comisión de cambio climático. Perfectamente, está la Comisión de Cambio Climático y Desarrollo Limpio. Entonces esa comisión también se encarga de velar por eso, para que nuestra República Dominicana, la gente aprenda a mitigar, ¿verdad? Y que aprenda a adaptarse al cambio climático, porque es una realidad latente que los huracanes han tomado mayor fuerza, mayor intensidad, y se están formando mayor cantidad de huracanes. Pero también los incendios forestales, fruto de ese mismo calentamiento global, por el deterioro de la capa de ozono, ¿verdad?, que no permite retener esos rayos que penetren a la superficie de la Tierra con mayor intensidad. Entonces, ¿qué está provocando? Que se derritan los glaciares, que se derritan las montañas de nieve. Entonces, eso es acumulación de agua dulce que debe de ser preservada. Sin embargo, esa agua va al mar, se convierte en agua ácida y lamentablemente es una reserva que el planeta pierde. Pero entre todo eso, reconocemos que hay medidas que se están tomando para paliar esa situación, y entendemos que las autoridades van a poner mucho énfasis, porque así lo dejó saber el presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso ante las Naciones Unidas. Para recoger todo lo que hemos dicho, lo vamos a hacer como lo hace siempre el poémico, y dice de la siguiente manera: cuando el sol enciende su furia, la tierra gime de dolor por un intenso calor que a todo el planeta asfixia. La vegetación se marchita, los manantiales son absorbidos y se oye un solo quejido: se está muriendo la vida. Gases tóxicos que contaminan y a la atmósfera dejan turbada, alborotándole el clima entre las nubes negadas. Se pide mitigación a grito, reducir el dióxido de carbono y el gas metano maldito contra la capa de ozono. Oh calentamiento global, pariste el cambio climático con fenómenos tan dramáticos que al cambio muestran al medio natural. Muchísimas gracias, poémico. Muchísimas gracias. El poémico siempre como se la todos los come. sábados viene con su poema preparado, con la realidad social. Conocimiento con luz. De verdad que trae unos temas bastante interesantes. Ese tema del calentamiento global en el mundo siempre es objeto obligatorio de discusión. De diálogo, Así es. Así es. Chamo, la vida cotidiana. nos vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos con más de La Otra Campana.